La historia de la pintura, de la hermana Wendy. Pasión y éxtasis. Estamos en el siglo XIX. La iglesia se encuentra en problemas. Se ha dividido en dos a causa de la Reforma. Protestantes al norte y católicos al sur. Una escisión que cambiaría la pintura para siempre. La Reforma hizo temblar a Roma. Demostró a la iglesia su fracaso espiritual y gracias a Dios, ésta admitió su culpa proponiéndose mejorar. Se comenzó a ver la pintura como un camino para inspirar y vigorizar la fe en la gente. Después de aquella exuberancia y fuerza, resurge de las cenizas. A este periodo suele llamársele posbarroco. Roma fue el lugar del barroco. El Papa insistió en que la iglesia empleara la pintura y la escultura para acercar a la gente al drama y a la verdad de las historias bíblicas. El arte barroco seduce a los sentidos buscando provocar una especie de conciencia religiosa. No es cosa fácil lograr que el arte religioso sea dramático y que a su vez esté vinculado a la gente corriente, pero el genio del barroco, Caravaggio, lo hace parecer posible. Tomemos como ejemplo su primer encargo de la iglesia, cuando pintó 3 escenas de la vida de San Mateo. Trajo las historias de la Biblia al lenguaje de su Roma. El llamado a San Mateo, de Caravaggio. Y como era característico en Caravaggio, no cedió en su posición, realizó el tipo de cuadro que demuestra su gran influencia en la historia de la pintura. Es absolutamente real, es dinámico, dramático, emplea la luz y la sombra como un director de teatro, controlando las reacciones mediante un haz de luz como un reflector. San Mateo fue un colector de impuestos, algo que para entonces se consideraba empleo inmoral, una especie de ocupación distinta a nuestro departamento de impuestos. Caravaggio desea mostrarnos ese mundo sórdido y obsesionado por el dinero mediante el uso extravagante de trajes de su época. En un instante de un día normal y ordinario, en una oficina más bien decadente, todo cambia repentinamente. Al abrirse la puerta entran Cristo y San Pedro, descalzos, descubiertos, valores totalmente distintos enfrentados. Solo Mateo se da cuenta de que es su momento para escapar de toda esa inmoralidad, de ese nido de ratas y elegir una vida totalmente distinta. Como Caravaggio era un artista tan curiosamente personal, me he preguntado siempre si la gran fuerza de esta pintura no provendría de algo que le hubiese ocurrido, si en algún momento no tuvo ese instante revelador y, a diferencia de San Mateo, lo rechazó. Una vez causó una trifulca en un restaurante al arrojar un plato de alcachofas a la cara del mesero. Es tentador pensar que fue su forma violenta de vivir la que otorgó a su pintura ese realismo duro y apasionante. Hasta sus dioses griegos podrían parecer vendedores de placer, mientras que otros parecen piltrafas alcohólicas. Corrieron los rumores de que la modelo de su Virgen María fue el cuerpo hinchado de una prostituta ahogada, sacada del Tíber, lo que escandalizó al sacerdote que le había encargado el cuadro. Es una lástima porque dejaron pasar su profunda espiritualidad. Luego mató a un hombre por causa de un juego de tenis y tuvo que escapar de Roma.
Debió de existir mucha tristeza detrás de toda esa violencia. Amor durmiendo. Caravaggio nunca pudo pintar de manera casual o ideal. Todo debía provenir siempre de profundas experiencias. Fue un hombre inquieto, agresivo y muy infeliz. Cuando le tocó pintar a Cupido, creó amor durmiendo, amore dormiente, un amor sin despertar. Pinta un pequeño pillo de la calle con sus genitales en sombra. Amor inexplorado, sus alas rotas sin libertad. Y ese pequeño rostro, tan ausente. Es una pintura maravillosa, de un extraordinario dramatismo, realzando ese cuerpecito cetrino. Pero lo encuentro aterrador. ¿Cómo debió asombrar a la gente de su época, que tenía otra imagen de Cupido? Esa pequeña criatura rolliza, rosada, sonriente y feliz, retozando entre nubes. Pero no era así para Caravaggio. Dentro de la familia Carracci existían 3 artistas destacados, pero fueron superados por uno de sus alumnos, el muy solicitado Guido Reni. Cleopatra, de Guido Reni. Esta es la muerte de Cleopatra, la gran reina de Egipto, la mujer más bella del mundo. Perdió la guerra contra los romanos. Y la costumbre era llevar a los cautivos a Roma para exhibirlos. Pero ella no lo pudo soportar. Sintió que no tenía más opción que matarse. Sensual hasta el final, pidió a un sirviente que trajera una cesta con flores, frutas y un áspid oculto en su interior. Creía que con un áspid tendría una muerte menos dolorosa. Una punzada y el sueño llegaría. Aquí podemos ver el momento de su muerte. Una mano suave y amorosa descansa sobre la cesta de flores y frutas. Ese mundo que no quiere abandonar, pero sabe que debe hacerlo. Y la otra mano sostiene delicadamente la ondulante serpiente junto a su seno. Notamos sus mejillas aún rosadas y esos ojos lustrosos que se vuelven al cielo, conteniendo una lágrima viva chispeante. Su boca permanece roja y voluptuosa, pero un blanco perla se apodera de ella, como si estuviese muriendo ante nosotros. Ella apostó, se arriesgó en la guerra contra los romanos y perdió. Sabemos poco de la vida emocional de Guido Reni. Parece no haber amado a nadie, hombre o mujer. Pero sí fue un jugador inveterado y creo que entendió el riesgo de Cleopatra. Penetró en su desesperación por la pérdida, en la necesidad de tomar medidas drásticas, y lo logró de una manera hermosa y conmovedora. Esta era la residencia privada del Papa. Ahora es el Palacio Presidencial. Cuando el Papa decidió decorar su residencia con pinturas, buscó naturalmente a Reni. Es difícil imaginar la popularidad de Reni en aquel entonces. Por un tiempo su reputación se mantuvo ensombrecida por considerársele sentimental y devoto. Sin embargo, era más que eso. Hoy él, de alguna manera, ha vuelto. Esta iba a ser la gran capilla de Guido Reni, pero no fue así. Porque el Papa, como todos los mecenas de la época, estaba impaciente por verla finalizada. Reni, que poseía un gran sentido de lo que significaba ser artista, era extremadamente lento. Fue forzado a admitir a otros pintores para que le ayudasen a finalizar. Y me temo que todo acabó en lágrimas.
Mientras Reni vivía, eclipsó al resto de los artistas. Solo después de su muerte, Guercino, otro alumno de la escuela Carracci, lograría apartarse de su sombra hacia la luz. Los ricos y poderosos hacían filas para adquirir su trabajo. Sin embargo, su nombre no refleja el respeto que despertaba. Guercino es un apodo que quiere decir visco. Tal vez era necesario ver de esa manera para lograr semejantes efectos artísticos. Esta es la versión de Guercino sobre la famosa historia bíblica de la mujer que fue sorprendida cometiendo adulterio. Al descubrirla, fue llevada de inmediato ante Jesús. No porque tuviesen dudas acerca del veredicto, ya que la ley dictaba que una mujer adúltera debía ser apedreada hasta la muerte, sino porque ellos querían oír lo que Jesús, ese el famoso predicador del perdón, tenía que decir sobre esa ley. Y descubrimos que todos, excepto la mujer, miran a Jesús. Ella no está mirando a nadie. Se encuentra perdida en la desesperación de la muerte como ante algo inevitable. Estamos tan conscientes de lo que se ha pintado, de ese secreto intercambio con la traición. Jesús muestra con sus manos que está muy consciente de la mujer, pero toda su mente está puesta en el viejo que discute. Jesús escucha muy atento las razones por las que la infiel debe ser apedreada. Solo en un minuto el argumento finalizará y Jesús dará su veredicto, que será aquella frase inmortal: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Estos no son hombres malos. Vean sus caras. Son hombres decentes pero confundidos. Surgirá un completo silencio. Luego todos se escurrirán callados. Solo quedarán los dos. Entonces Jesús le dirá a la mujer: vete y no peques más. Las mujeres siempre han pasado por épocas difíciles, y así fue para la primera gran pintora en la historia. Este es un viejo barrio artístico de Roma. Aquí nació Artemisia Gentileschi y aquí fue violada por otro artista. Esta sería claramente la experiencia central de su vida. Una y otra vez pinta la escena donde una mujer se venga de un hombre poderoso, como la historia bíblica de Judith, que asesinó a Holofernes. Judith era una heroína judía que salvó a su pueblo del enemigo, infiltrándose valientemente en su territorio para asesinar a un general, Holofernes. Judith con su criada, de Artemisia Gentileschi. Judith se vistió con sus mejores galas y salió en medio de la noche acompañada de la criada encargada de cuidar su castidad. Judith envolvió con su encanto y bebidas al general, y cuando estuvo ebrio tomó su espada y le cortó la cabeza. Es una historia que siempre ha provocado el temor masculino. Hoy en día sabemos muy bien que el hombre no tiene por qué temerle a la mujer porque todos somos iguales. Pero en aquellos días esto no se entendía así. Allí parece ocultarse ese miedo freudiano de que una mujer pueda volver pedazos a un hombre, algo que Judith literalmente hizo. No se trata de una mujer en extremo hermosa. Es una mujer poderosa, realmente es un autorretrato de Artemisia, quien se percibía así: de mandíbula gruesa y sabia, con papada incipiente pero atractiva e inteligente, aunque no del tipo silencioso como la Judith que mostraban los otros pintores. Observen en qué forma tan meticulosa esta mujer práctica se ha preparado para el asesinato.
Llevó una cesta para guardar la cabeza, telas para limpiar la sangre. Vean qué hazaña tan sangrienta se muestra ante nosotros. Ella no intenta suavizarla. La mayoría de los artistas muestra a Judith llevando triunfalmente la cabeza. Aquí le ha dado esa cosa repugnante a su criada y solo se preocupa por escapar a salvo. Ya ha cumplido con su deber, reivindicó a su pueblo. Mucha de la fuerza psíquica de esta pintura proviene, me parece, de la experiencia adolescente de Artemisia. Si el verdadero nombre de alguien es Domenico Theotokopoulos y todos lo llaman el griego, nos preguntamos si no resulta pequeño. No sabemos mucho sobre el Greco, solo que nació en Creta y acabó aquí en España, en Toledo. Había algo en su arte que atraía a nobles y eclesiásticos de la ciudad. En ese entonces, Toledo era una ciudad muy devota. De cada 3 habitantes, uno era fraile o monja. El Greco consiguió un mercado ya establecido para sus cuadros profundamente religiosos. Si no sabemos mucho sobre la historia de la pintura, el Greco resulta un gran apoyo, ya que es inconfundible. Alarga los rostros y cuerpos de la gente que pinta como si un poder divino los atrajera hacia arriba como estirándolos. Tal vez su pintura más famosa sea el entierro del conde de Orgaz. Observen lo que logra de una vista nocturna de Toledo. La ciudad iluminada por un relámpago. Obtenemos la sensación mágica de que en menos de un segundo esta vista luminosa desaparecerá. Todo quedará envuelto nuevamente por la oscuridad. No pintó la ciudad como era, sino como sintió que debía ser. En esta pintura del Greco, la iglesia domina el espacio. Exagera la curva de las colinas y el volumen de las nubes. Todo dramatiza el poder de la religión en unión con la gloria de la naturaleza. El Greco me parece un excluido en esencia. Era un hombre quisquilloso, peleaba siempre con la iglesia por la paga de su trabajo. Sin embargo, no creo que fuese por dinero, sino que sentía que al subestimar su pintura, era a él a quien subestimaban. ¿Cómo hubiese disfrutado de invitaciones de la corte, fortuna, gratificaciones y que lo llamasen el príncipe de los pintores? Pero ese honor estaba reservado a otro artista. Se llamaba Petrus Paulus Rubens, príncipe, rey y emperador del barroco. Su vida transcurrió en el corazón de las batallas religiosas, combustible del barroco. El hogar de Rubens quedaba en Amberes, que era la línea fronteriza en la batalla entre los católicos españoles y los protestantes holandeses. Allí se hizo construir una residencia espléndida para vivir y pintar. Pero los políticos lo solicitaban para servir de embajador entre España y la Gran Bretaña protestante. Fue nombrado caballero por ambos. Esta pintura es la respuesta de Rubens a los conflictos sangrientos de su época. Paz y guerra. Esta es una de las grandes pinturas públicas de Rubens, una alegoría de la guerra y la paz. Por supuesto, nos desanimamos porque no nos gustan realmente las alegorías. Está la paz, desbordante de luz, chorreando leche de su seno, imagen que tampoco nos entusiasma mucho. Pero miren a su alrededor. Todas esas figuras simbólicas que la paz trae. Celebración, tesoros
Y aquí todos los frutos de la tierra, hasta los leopardos se transforman en gatitos cuando hay paz. El mundo es seguro. Pero es frágil, porque detrás está lo que se debe mantener acorralado. Allí está Minerva, la diosa de la sabiduría, persiguiendo a Marte, el dios de la guerra. Y este dios terrible, la destrucción que volvería estéril un mundo verde y amable. Noten cómo empuña la espada a la derecha detrás del niño. La seguridad es frágil. El cuadro funciona, sea alegórico o no, porque aquello que importaba profundamente a Rubens era que hubiese paz. Paz para los niños. Era un hombre muy paternal. Él vio la guerra y se propuso hacer lo que estuviese a su alcance para que aquello no volviera a ocurrir. Pintó este lienzo en Inglaterra, donde fue enviado como embajador ante Carlos I para obtener la paz entre Inglaterra y España. Y fracasó. Todo lo que consiguió fue entregar a Carlos I esta pintura y luego marcharse a casa en Amberes. Rubens fue ante todo un pintor enérgico. Esto lo convierte en el supremo maestro del barroco. Siempre intenta atraparnos fuera de equilibrio y capturando nuestras emociones, no sentimentalmente, sino con poder y majestuosidad. Y esta implicación barroca de nuestras emociones ha permanecido en la historia de la pintura desde entonces. Una edad dorada en la historia de la pintura está a la vuelta de la esquina y de ella disfrutaremos en nuestro próximo programa. Doblaje por Etcétera.